Amigos, estamos hablando acerca de un nuevo comienzo. Y la semana pasada hablamos acerca de la vida del apóstol Pedro. Cómo él, siendo un pescador acostumbrado a fracasar, tiene un encuentro con Jesús y eso cambia su vida de manera radical. Y es que todos aquellos que alguna vez tuvimos un encuentro con Jesús vamos a coincidir en lo mismo. Nadie puede encontrarse con Jesús y seguir de la misma forma. Jesús lo cambia todo en todos. Él lo llena todo en todos. Él cambia nuestras vidas por completo. Y eso es lo que había pasado con Simón, quien después llegó a convertirse en Pedro. Te quiero dejar un texto base en 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 17. Son palabras del apóstol Pablo. Dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Estamos declarando esto por este año, que no solamente estamos empezando un año, pero estamos entrando a algo nuevo que Dios quiere hacer en nosotros. Y como el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia de los Corintios, esto revela el corazón de Dios. La Biblia revela el corazón y el carácter de Dios. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Dios quiere abrir un nuevo camino. Él quiere abrir una nueva puerta. Él quiere traer algo nuevo, a alguien nuevo a tu vida. Él quiere hacer algo nuevo. De esto tenés que estar seguro. Nuestro Dios es el Dios de lo nuevo. Hace un tiempo atrás tuve una conversación con un joven. Él se estaba a punto de casar y entonces empezamos a hablar. Yo le pregunté cómo iban sus cosas. Él me dijo bien, pero me dijo: estoy teniendo un asunto personal, estoy emocionalmente raro, un poco indignado, un poco frustrado, estoy como enojado. Y cuando le pregunté por qué, me dijo: bueno, es que mi prometida, la mujer con la que me voy a casar, estuvo en una relación anterior. En esa relación fue una relación súper tóxica. El flaco con el que estaba la maltrataba, pasaron cosas que no tendrían que haber pasado. Y este chico me empieza a hablar acerca de esta situación y entonces yo le pregunto: ¿pero hace cuánto fue esto? Me dijo: no, esto fue hace muchos años, yo ni siquiera la había conocido. Es más, me dijo, cuando pasó todo esto, ella no había tenido su encuentro con Jesús, no era cristiana, no venía a la iglesia. Y entonces estoy tratando de entender hacia dónde es que él va. Porque claro, él me empieza a hablar de un pasado de la mujer con la que se iba a casar. Me empieza a hablar de situaciones y me empieza a decir: lo que yo me reprocho es no haber estado antes para ella, es no haberla conocido antes. Lo que no entiendo es por qué la tuve que conocer yo ahora, por qué ella tuvo que estar con esa persona, por qué tuvo que estar en esa relación, por qué tuvo que afrontar todo lo que afrontó. Y entonces, este joven que se está a punto de casar, ahora lo único que hace es hablarme del pasado de su prometida. Está a punto de tener un nuevo comienzo, estaba a días de casarse, está a punto de literal. Aquellos que nos casamos sabemos que el matrimonio es un cambio de vida radical. Y aunque por delante tiene un futuro prometedor, está con la mujer que ama, hay una parte en su estado emocional, en su corazón que está emocionado, hay una parte que no deja de mirar para atrás de una situación en la que él ni siquiera estuvo presente en la vida de esta chica. ¿Por qué te digo esto? Porque de esto quiero hablarte hoy. Dios quiere darte un nuevo comienzo, pero todos los nuevos comienzos tienen un gran enemigo. Y quiero hablarte acerca de eso, el gran enemigo de los nuevos comienzos. Y vamos a continuar hablando acerca de Pedro. Este hombre que, después de que tiene un encuentro con Jesús, cambia su vida por completo. Acordate que hablamos acerca de cómo Pedro ve su sueño realizado, pasa de no pescar nada a tener la mejor pesca de su vida. Pero en medio de todo eso, Pedro se da cuenta que Jesús es alguien especial y deja todo atrás. Deja las redes, deja los pescados, deja las barcas, deja todo y se va atrás de Jesús. Por mucho tiempo Pedro estaba buscando una oportunidad, estaba buscando a alguien que le dé la oportunidad de empezar de nuevo. Alguien que le diga: Pedro, creo en vos, podés tener un nuevo comienzo. Y la vida de Pedro
Si vos leíste la Biblia alguna vez, te vas a dar cuenta que empieza a transitar y a pasar, y pasa el tiempo, y Pedro empieza a caminar junto a otro grupo de hombres bien cercanos con Jesús. Constantemente, aquellos que leímos la Biblia sabemos que Pedro alternó buenas y malas, muy buenas y muy malas. Jesús un día le dijo a Simón, Simón, esta revelación que vos tenés de que yo soy el Cristo es una revelación que te vino directa del cielo. Vos ya no te llamarás más Simón, desde ahora serás Pedro, y sobre esta roca que es tu confesión será edificada mi iglesia. Y dice la Biblia que Jesús le dio a Pedro la llave de los cielos para desatar lo que hay en los cielos, desatarlo en la tierra, para que cuando se ate algo en el cielo se ate en la tierra. Y después de todo esto, Jesús le tiene que decir a Pedro, porque volvió a hablar de más: apártate de mí, Satanás. Y la vida de Pedro parece como una constante de subidas y bajadas, aciertos y errores. Pero un día, 3 años y medio después de que Pedro tuvo su encuentro con Jesús, se va a enfrentar tal vez a la decepción más grande en su vida. Dice la palabra en Mateo, el capítulo 26, el verso 31, en el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Y Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Fue una noche especial. Esa noche a Jesús, los romanos se lo llevan preso. Dice Mateo 26, el versículo 69, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí: ese hombre estaba con Jesús de Nazaret. Y nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento: ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Y Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. Y de repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Pensemos por un minuto en la historia. Jesús estaba siendo apresado y torturado. Injustamente estaban haciendo una atrocidad sobre él, físicamente humillándolo. Y en lugar de defenderlo, Pedro empieza a mantener su distancia y a mirarlo de lejos. 3 personas diferentes en 3 momentos diferentes se acercan y le dicen: hey, vos caminaste al lado de Jesús. Y Pedro lo niega 3 veces. 3 veces dijo: yo ni siquiera lo conozco. Y se avergüenza. Y entonces las palabras de Jesús empiezan a resonar en su corazón y siente que lo traicionó. Me pongo a pensar en la culpa que Pedro habrá sentido al no poder cumplir con su palabra de defenderlo hasta morir. Pedro le dijo: si fuese necesario, moriría con vos esta misma noche.
y se termina avergonzando de aquel a que él mismo le llamó el Cristo. Y seguramente sepas la historia, Jesús muere en una cruz por amor a vos y por amor a mí. Y los días pasan. Y a medida que avanzan las horas, la decepción de Pedro cada vez es más grande. Tan grande es la decepción que tiene Pedro que vuelve atrás. Su pasado lo llamaba una vez más. Juan, el capítulo 21, el verso 1 dice: más tarde, una vez que Jesús había resucitado de entre los muertos, dice, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Y este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Y el verso 3, presta atención, dice, Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Pasaron 3 años y medio. No sabemos si Pedro en el camino había vuelto a pescar o no. Pero 3 años y medio atrás, Pedro había dejado sus barcas, los peces y las redes para seguir a Jesús. Pero después de haberse decepcionado de él mismo, lo primero que sale a decir, lo primero que le sale a hacer y decidir es volver a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás, así que salieron en la barca. 3 años y medio después, tienen el mismo resultado, dice, pero no pescaron nada en toda la noche. Pero termina volviendo a su pasado. Se termina escondiendo en algo que él amaba, que era familiar para él, se termina escondiendo en la pesca. No lo hace porque quiere comer, lo hace porque necesita sobrellevar la vergüenza, el dolor, la frustración, por lo que él sentía que había hecho. Y amigos, tal vez vos y yo no nos escondemos en la pesca. No sé si te gusta pescar, a mí no. Pero ¿cuántas veces usamos nuestro pasado como escondite, como justificación y como excusa para no enfrentar aquello que tenemos que enfrentar en el presente, para no tomar decisiones correctas y poder construir un futuro mejor? Nos escondemos en el pasado, nos excusamos. Hacemos que el pasado nos cubra lo que nos dijeron, lo que nos hicieron, cómo nos criaron. Y entonces el pasado, al volverse nuestra excusa, se termina volviendo nuestro techo y nuestro límite. Y cada vez que tenemos un momento de presión, cada vez que tenemos que cambiar, tomar una decisión, la oportunidad de crear un futuro, no, decimos, hey, yo no puedo. Por lo que hice, por lo que me dijeron, por lo que me hicieron, la familia en la que me crié, el barrio en el que vivo, la condición en la que estuve, y todo el tiempo el pasado vuelve al presente y nos escondemos. ¿Cuántas veces nos quedamos envueltos en el pasado penando, intentando que la gente tenga lástima de nosotros? Tenemos pena de nosotros mismos, escúchame, sin entender. Amigo, Dios no tiene más interés en tu pasado de lo que Él tiene interés en tu futuro. A Dios le importa más tu futuro que tu pasado. Por eso estamos hablando del gran enemigo que hay en los nuevos comienzos. Porque cuando el pasado, que es este enemigo, cuando el pasado no es sanado, no es entregado a Dios, el pasado empieza a tener poder para frenar tu crecimiento espiritual, tu crecimiento emocional, tu crecimiento en las relaciones, tu crecimiento en tu propósito. Y no importa, yo no quiero subestimar tu dolor, porque tal vez realmente en tu pasado pasaron cosas, valga la redundancia, que nunca tendrían que haber pasado. Pero lo que yo quiero decirte esta noche, que más allá de lo que te tocó atravesar y más allá de lo que enfrentaste, incluso cosas que vos no pudiste decidir, pero que tuviste que experimentar, tu pasado no tiene el poder de determinar tu futuro. Tu pasado no tiene el poder de definir
lo que Dios está a punto de hacer. Tu pasado no tiene dominio ni control sobre el camino que Dios quiere abrir. Dios siempre está listo y preparado para traer una nueva oportunidad. Pero cuando nosotros intentamos avanzar arrastrando lo que ya pasó, terminamos viviendo divididos, atrapados entre lo que fue y aquello que un día podría ser, y no podemos avanzar plenamente ni alcanzar aquello que Dios preparó para nuestras vidas. Escúchame bien, el tiempo no borra y no elimina el pasado. Si vos decís, no, es que con el tiempo esto se va a resolver, con el tiempo voy a perdonar, con el tiempo se va a sanar. No, el tiempo no va a cambiar tu pasado, pero lo que realmente te libera del pasado es tu decisión consciente de soltarlo. Tu decisión consciente de dejar de pensar constantemente en aquello que un día fue. Por eso tenés que entender que aunque todos en este lugar tenemos un pasado, este tiene que ser tu pensamiento dominante. Yo tengo un pasado, pero yo no vivo en mi pasado. Yo tengo un pasado, pero yo voy caminando hacia un futuro en Dios. Sí tengo un pasado, pero estoy yendo hacia un futuro de victoria. Sí tengo un pasado, pero Dios quiere abrir una nueva puerta para mí. Sí hay cosas que no estuvieron bien en mi pasado, pero confío en que Dios todo lo restaura y que Dios tiene poder para cambiar y crear nuevas oportunidades. Tengo un pasado, pero mi pasado no me define. Tengo un pasado, pero mi pasado no me etiqueta. Tengo un pasado, pero mi pasado no me limita. Tengo un pasado, no puedo cambiarlo, pero la gracia de Dios puede restaurarlo. Tengo un pasado, pero no soy mi pasado. El pasado es el mayor obstáculo que vos y yo tenemos para poder alcanzar el sueño que Dios tiene con tu futuro. Y sé que lo que te voy a decir es bien simple, pero es bien importante que lo entiendas. Tu pasado es pasado. No hay mucho que puedas hacer para que lo que está en tu pasado cambie, porque ya está, ya pasó. Y si vos te terminás aferrando a tu pasado con amargura y con resentimiento, tu pasado te va a terminar lastimando. Porque el enemigo siempre va a querer perseguirte con tu pasado para traer culpa, para traer vergüenza, para traer acusación y para traer dolor. Y te lo voy a volver a repetir una vez más. Aunque no podemos cambiar nuestro pasado, aunque no podés cambiar tu pasado, Dios tiene la gracia suficiente para redimir tu pasado, y eso es mejor que cambiarlo. Amigos, en Dios tenemos un futuro que está lleno de promesas. Vale el esfuerzo que sueltes tu pasado. Vale el esfuerzo que dejes de pensar en esas personas que sabes que no tienen que estar en tu vida. Vale el esfuerzo que dejes de ir a esos lugares que sabes que ya no corresponden al futuro que Dios planeó para vos. Vale el esfuerzo que dejes atrás esas cosas que consumís en internet. Vale el esfuerzo que dejes atrás esos malos hábitos, esas malas conversaciones. Vale el esfuerzo. Porque no hay nada en tu pasado que se pueda comparar a lo que Dios tiene en tu futuro. Nada en tu pasado es mejor de lo que Dios tiene por delante. El hecho de que estás respirando significa que Dios tiene mucho más para tu vida. Vale el esfuerzo que sueltes tu pasado, porque no hay nada bueno en esa conversación que te lastimó. No hay nada bueno en ese error que cometiste. No hay nada bueno en esa relación que te quebró el corazón. Ya no hay nada bueno en el trabajo del que te despidieron injustamente. No, es que le iba a mandar carta de documento. Hace 15 años ya no estás ahí. Hace 15 años que no trabajás. No, es que ya va a salir el juicio. Vale la pena que lo sueltes. Vale el esfuerzo.
Y escúchame bien, te lo voy a repetir, yo no quiero menospreciar tu dolor. Porque vos decís, Daniel, si vos supieses lo que tuve que atravesar, yo no estoy diciendo que no fue difícil, ni tampoco quiero quitarte responsabilidad por los errores que cometiste. Pero lo que quiero que sepas es que todos, cada uno de nosotros en este lugar tenemos un pasado. Y tiene que haber un punto en el que vos y yo podemos decir, aunque yo tengo un pasado, ya no quiero vivir en él. Porque la realidad es que no podemos avanzar si siempre estamos mirando para atrás. Amigo, no permitas que tu pasado te defina. Hoy es un nuevo día de Dios para vos. Y la Biblia dice que cada día sus misericordias se renuevan. Hoy tenés una nueva oportunidad de empezar de nuevo porque Dios te ama una vez más y Él quiere abrir una nueva puerta para vos. No pierdas la misericordia de hoy por quedarte en el dolor de ayer. Porque cada día se renueva su amor hacia tu vida. Y así es que después de 3 años y medio, Pedro vuelve a agarrar las redes que un día soltó para seguir a Jesús. Y vuelve a pescar. Y no le alcanza solamente con el dolor que lleva por haber traicionado y negado a su maestro, pero ahora pesca toda la noche y no pesca nada. Pero dice el verso 4, al amanecer, un nuevo día, una nueva oportunidad. Jesús apareció en la playa. Dice, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, mira, Jesús es un fenómeno, man. Jesús viene de vencer a la muerte. Y todavía tiene tiempo. Él sabe que no pescaron nada. Tiene tiempo para decirle, hey, ¿pescaron algo? Él sabe que no. ¿Pescaron algo? No contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Y ellos lo hicieron. Y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros quedaron en la barca arrastrando la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Y cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa y pan, crack Jesús. Los esperó, les cocinó. Le dijo, traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes. Y aún así la red no se había roto. Tenés un pasado, pero no sos tu pasado. Moisés fue un asesino que terminó siendo un libertador. Esther fue una huérfana que terminó siendo una reina. José fue un esclavo que terminó siendo un gobernador. Pablo persiguió a la iglesia, pero llegó a ser el apóstol más relevante. Tenés un pasado, pero tu pasado no te define. Amigo, a vos no te define. Amiga, no te define tu pasado, te define tu propósito en Cristo. No te define tu pasado, lo que a vos te definió fue el sacrificio de Jesús en la cruz y la sangre del Cordero derramada en tu favor. No te define tu error, ni lo que te hicieron, ni lo que te dijeron. Te define el futuro que Dios preparó para vos. Dice el verso 12. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres. No lo podían reconocer. Pero la realidad, la Biblia dice en el verso 13 que todos
intuían, sabían que era el Señor. El verso 15. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Y le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú sabes todo. Y tú sabes que yo te quiero. Y Jesús dijo entonces: alimenta a mis ovejas. Algunos teólogos enseñan que Jesús, teniendo los pescados adelante, tiene una conversación con Pedro. Y Jesús no le pregunta a Pedro: ¿por qué me negaste? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué no me escuchaste? ¿Por qué no me hiciste caso? No. Le dice: Pedro, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas más que a los pescados, que a tu barca, que a las redes? ¿De verdad me amas, o ante el primer error, la primera presión, el primer obstáculo, el primer fracaso, la primera decepción, te vas a volver a pescar? Y se lo pregunta 3 veces. Y cada vez que Pedro le decía te amo, Jesús le decía lo mismo: alimenta a mis corderos. No te olvides que vos dejaste la pesca, dejaste los pescados, dejaste las redes y la barca para poder ser un pastor, guiar personas, ganar almas para el reino, pescar gente. Y esto es lo que aprendo en esta historia: que para poder avanzar en el propósito que tenemos en Dios, tenemos que aprender a desenamorarnos de nuestro pasado. Desenamórate de tu pasado. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a Pedro? Pedro, ¿me amas más de lo que amas tu pasado? ¿Me amas más de lo que amas tus recuerdos, lo que viviste? La Biblia nos enseña, escúchame, que Dios olvida nuestros pecados. Él dice que los tira al fondo del mar para no acordarse nunca más de ellos. No porque Dios no pueda recordarlos, sino porque Él no quiere enfocarse en eso. La Biblia nos enseña que nuestro Señor se nos revela como el gran yo soy. El Dios que está siempre presente. Nos enseña a buscarlo a Él cada día, a no comer el pan de ayer, pero a entender que cada día, aunque traiga su propio afán, también traerá su propio pan. La Biblia una y otra vez es constante en enseñarnos que lo bueno y lo malo de nuestro pasado ya no tiene que ser parte de lo que estamos forjando para el futuro. Y yo no sé hoy si tu pasado, lo que venís arrastrando hasta esta noche, es bueno o malo. Lo que sé es que Dios tiene algo mucho mejor para tu vida. La pregunta es: ¿sos capaz de desenamorarte de tu pasado? Porque vivir anclados en el pasado nos va a robar el hoy. Y el hoy es el único lugar en donde Dios actúa. Dios ya no actúa en el ayer. La Biblia está llena de ejemplos de personas con pasados difíciles que fueron usadas por Dios. Y Pedro es un ejemplo claro de alguien que tiene un pasado complicado. Alguien que es valiente y apasionado, pero muchas veces se equivoca.
Y para terminar, quiero leerte esto. Pedro niega 3 veces a Jesús. Y su decepción es inmensa. Dice que amargamente lloró porque recordó lo que Jesús le había dicho. Y Pedro sabe que está en falta y sabe que lo que hizo no está bien. Marcos, el capítulo 16, el verso 1 dice: el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. Jesús estaba en el sepulcro, su cuerpo. Pero dice el verso 2, el domingo por la mañana muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Y cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho, y las mujeres estaban asustadas. Pero el ángel les dijo: no se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro. Incluido Pedro. Que Jesús va delante de ustedes. Termino diciéndote esto. Tu pasado nunca te va a excluir de la gracia y del llamado de Cristo Jesús. No es casualidad lo que Jesús dice. Jesús sabe el ángel sabe lo que Pedro está enfrentando. Y se asegura de algo: vayan y díganle a los discípulos que se van a encontrar con Jesús. Que Jesús va delante de ellos. Y díganselo a Pedro también, que a pesar de lo que hizo, Jesús todavía quiere salir a su encuentro.